Damos gracias a nuestro Dios por este día. Señor, gracias, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Tu poderoso nombre, Señor. Yahvé de los ejércitos es tu nombre, Señor. Y no has perdido ninguna batalla, Señor. Gracias, Señor. Te damos, Rey Santo, Señor. Porque tú, Señor, nos guardas, Señor, bajo tus alas, Rey. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Poderoso Rey, Señor, que gobiernas sobre todo lo creado, Señor. Gobiernas y tú eres, Señor, el Rey de reyes y el Señor de señores, Señor. Y gobiernas sobre todo lo creado, Rey Santo, Señor. Te damos gracias y así como dicen, Señor, que no se mueve la hoja de un árbol, Señor, sin tu voluntad, Rey. Señor, gracias te damos porque nuestras vidas están escondidas en ti, Señor. Te damos gracias. Bendecimos, Señor, a todos aquellos que nos escuchan, Señor. Los bendecimos con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus trabajos, bendecimos sus hijos, su esposa, su esposo, Señor, su familia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y te pedimos, Rey Santo, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos a toda verdad, Señor. Y que sea por medio de tu Santo Espíritu la enseñanza, Señor, bendito Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos, mis hermanos. Les habla el pastor Carlos Enrique Muñoz de la Iglesia de Cristo Roca de Agua Viva. A su servicio, mis hermanos. Damos gracias al Señor por todo lo que Él hace. Y hoy vamos a compartir algo que es bien precioso y es bien extenso, ¿sí? Pero iremos abordando todos los temas que se refieren a ello. Vamos a hablar acerca del reino, ¿sí? El reino de Dios. Porque hay una gran diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, ¿sí? Hay una gran diferencia. Y entonces podemos ver que el Señor gobierna sobre todo lo creado. Y la primera creación que el Señor hizo es una creación celestial. Y lo podemos ver en Isaías 14. O sea, hay muchas referencias, pero quiero que lo miremos, por ejemplo, cuando el Señor habla acerca de este querubín protector, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, que hay un trono, que hay un monte, y aún más que está el Altísimo allí. Entonces podemos mirar que el Señor, cuando aún lleva a Moisés al monte santo de Dios y le muestra el tabernáculo, le dice: haz esto en la tierra como lo has visto acá en el monte santo de Dios. Entonces vemos que Isaías también, él en el llamamiento del Señor, él ve, dice en Isaías 6:6, dice: y voló hacia mí un serafín, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar de unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que yo toco tus labios, y es quitada la culpa, y limpio tu pecado. Después oí una voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero él hace una referencia de cómo ve al Señor sentado en su trono en lo alto y sublime, y sus faldas llenaban todo
el templo, y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 se cubrían su rostro, y con 2 se cubrían sus pies, y con 2 volaba, ¿sí? Entonces aquí él muestra todo lo celestial, ¿sí? Lo celestial, y hay un reino celestial allá arriba, hay un reino, y está el gobierno, y está el monte santo de Dios, y está el trono. Entonces podemos ver aún, hermanos, ahí en Crónicas, ¿sí? Segunda de Crónicas, capítulo 18, nos dice a nosotros, así cuando está el rey, ¿sí? Está el rey de Israel y el rey de Judá, están hablando, y que para ir a la guerra a Ramot de Galaad, y entonces él dice que busquen un profeta para que les profetice si es bueno ir a la guerra o no ir a la guerra. Entonces el rey, ¿sí? El rey dice que sus profetas les han dicho, sus 400 profetas les han dicho que van a ganar, y entonces el rey de Judá dice, necesito que otro hable. Entonces dice, tenemos a Miqueas, pero ese siempre profetiza todo lo contrario a lo que dicen ellos. Entonces él dice, Miqueas dice, y el rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te había dicho que no me profetiza bien sino mal? Entonces él dijo, oí palabra de Yahvé. Yo he visto a Yahvé sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Yahvé preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Yahvé y dijo, yo le induciré. Y Yahvé le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Yahvé dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Y ahora he aquí que Yahvé ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, pues Yahvé ha hablado el mal contra ti. Entonces aquí vemos que este profeta Miqueas ha visto el trono de Dios, y ha visto a todos sus siervos, a sus servidores los ha visto. Esto es muy tremendo, esto es muy tremendo, la visión que él tiene, y de ese espíritu que le dice, yo lo induciré y seré espíritu de mentira. Entonces, mis hermanos, podemos ver que hay un reino celestial y que Dios preside. Entonces podríamos decir que si Dios preside en ese reino y hay súbditos, ¿sí? Hay serafines, hay querubines, hay arcángeles, hay ángeles, o sea, hay todas las estirpes, ¿sí? Hay todas las estirpes de ángeles, y entonces podemos mirar entonces que Él preside sobre todos ellos, y cómo obrar aún en el reino de los hombres. Entonces podemos ver, por ejemplo, en Éxodos cuando Moisés pasa el Mar Rojo y todo ello, y él da el cántico, ¿sí? Moisés y María o Miriam están dando el cántico, y en el versículo 17 dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Yahvé, en el santuario que tus manos, oh Yahvé, han afirmado. Yahvé reina eternamente y para siempre. Esto es muy precioso porque dice Yahvé reina eternamente y para siempre. Pero más tremendo también igualmente porque está hablando de Israel y está hablando de Jerusalén y está hablando del templo. Allí Moisés está viendo, así como vio en el Monte Santo ese tabernáculo, asimismo también miró en el Monte Santo, en el monte de Jerusalén, dice aquí,
tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada. Tú has preparado, oh Yahvé, en el santuario que tus manos, oh Yahvé, han afirmado. Esto es precioso. Y Yahvé reinará eternamente y para siempre. Entonces, igualmente, Josué y los jueces, ¿sí?, hablaron de ese reino de Dios, y que no solamente reina en los cielos, sino que reina también en la tierra. Y podemos ver en Jueces capítulo 8, dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: ¿es nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto? Dice: sé nuestro Señor. Le están diciendo a Gedeón que él sea el Señor de ellos, del pueblo de Israel, tu hijo y tu nieto. Pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Yahvé enseñoreará sobre vosotros. Fue enfático este juez en decirle al pueblo de Israel. Igualmente así, David también estuvo hablando. Dice asimismo, ahí dice en Crónicas, nos dice que el rey David, ¿sí?, en Primera de Crónicas 29, dice asimismo, versículo 10, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Yahvé delante de toda la congregación, y dijo David: bendito sea tú, oh Yahvé, Dios de los ejércitos, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, Yahvé, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. O sea, Él gobierna sobre todo lo que está en el cielo y sobre todo lo que está en la tierra. Tuyo, oh Yahvé, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre. Podemos ver cómo el rey David entonces exalta su nombre y que gobierna sobre todo lo creado. El profeta Samuel, en la palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 8, dice: cuando el pueblo de Israel pide rey, porque quieren ser como las demás naciones que tienen su rey, y entonces en Primera de Samuel capítulo 8 versículo 4, el Señor dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyémonos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahvé, y dijo Yahvé a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces aquí vemos cómo Israel se fue desligando también de nuestro Señor, de nuestro Dios, y empezaron a reinar. ¿Qué era lo que el Señor estaba constituyendo? Y había constituido con un rey, con un pueblo, una teocracia, donde Dios gobernara y rigiera a este pueblo, juntamente con jueces, que se colocaran jueces. Pero ¿qué pasó? Estaba lo que era lo profético también, porque Samuel era un juez, era un profeta y era un sacerdote. Sin embargo, el pueblo de Israel quiso rey, y entonces les dijo: óigalo, déles rey, ¿sí? Porque no te han desechado a ti, Samuel, como juez, me han desechado a mí
como rey, para que no reine sobre ellos. Entonces podemos ver que sí, el Señor reina aún sobre todos los hombres, sobre todo lo creado. Y en Isaías 37, versículo 14 dice: tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Yahvé y las extendió delante de Yahvé. Entonces Ezequías oró a Yahvé diciendo: Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Yahvé, tu oído y oye. Abre, oh Yahvé, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha venido a blasfemar a Dios viviente. Ciertamente, oh Yahvé, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses sino obra de manos de hombre, madera y de piedra. Por eso les destruyeron. Ahora pues, Yahvé Dios nuestro, líbranos de las manos para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Yahvé. Esto es muy tremendo, la confianza de Ezequías, y que le habla al Dios y que se manifieste como ese rey, como ese que gobierna todos los reinos de la tierra y que los puede librar de las manos, ¿sí?, de Sennacherib, ¿sí?, ese rey de Asiria. Entonces miren, mis hermanos, cómo es de precioso que ellos mismos declaran en su palabra que Dios reina. O sea, Dios tiene su reino, el reino de Dios, ¿sí? Daniel también lo habla, ¿sí? Daniel también lo habla, dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte de mí es pues esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Óigalo bien, su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Aquí me surge entonces una pregunta. ¿Tiene Dios un reino? ¿Dios reina? Sí. ¿Cuál es el reino? Israel, allá estaban en Babilonia. Estaban cautivos en Babilonia. ¿Y cuál era el reino de él? ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Él gobierna sobre todo lo celestial y sobre toda la tierra y sobre todos los reinos. Él había castigado a Israel por su desobediencia, de su idolatría y de no hacerle caso al Señor, y los llevó cautivos a Babilonia, a otro reino, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Él gobierna sobre todos los reinos, o sea, sobre todos los hombres, ¿sí? Y Él hace, ¿sí?, en cada uno de nosotros también obra y gobierna, pero la parte importante en nuestras vidas, por ejemplo, como Daniel confió en Dios, Daniel hacía la voluntad de Dios, Daniel se guardaba para el Señor. Y somos como Daniel, ¿nos guardamos para el Señor? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos si Dios gobierna sobre nuestra vida también, si el Señor Jesús gobierna. Entonces, aquí nosotros vemos también en Daniel 7, dice aquí, dice: y veía yo a este cuerno hacia la guerra, cuando está mostrando todos los reinos y está mostrando esas figuras, ¿sí? Y Daniel entonces está viendo la cuarta bestia. Y ese será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los reinos.
y a toda la tierra que devora. Estoy leyendo Daniel 7:24. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes deliberará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta un tiempo y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esto es una palabra profética del antiguo pacto para los santos de su pueblo, o sea, nosotros. En la palabra de Dios nos muestra a nosotros entonces unas parábolas, ¿sí?, sobre la venida del reino. Nos muestra en Lucas 17, nos muestra sobre la venida del reino. Dice, preguntando por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino, ¿sí?, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Oígalo bien, el reino de Dios, porque Dios reina sobre todos los hombres, y más en este caso sobre Israel. Dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces, esto es lo que nosotros estamos por ver. Estamos próximos a la venida del Señor Jesús. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sí Él nos ha dado. Y aquí nos dice, el reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán helo aquí o helo allí. Entonces el Señor nos dijo que nos daba señales de su reino. Y aquí entonces Él está expresando algunas de esas señales. Dice, os dirán helo aquí, helo allí, y no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre en sus días. Dice, pero primero es necesario que padezcan mucho y sean desechados por las generaciones, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, ¿qué tiene que ver con el reino de Dios? Porque le estaban preguntando sobre el reino de Dios. O sea, la manifestación, la venida del Hijo del Hombre. La manifestación de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, en Lucas capítulo 22, el Señor también está diciendo algo bien importante, ¿sí?, sobre lo que es el reino y lo que es el servicio. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, está el reino de Dios y está el reino de los cielos, ¿sí?
Pero todo esto tiene que ver es con un servicio que nosotros hagamos, con el servicio que nosotros podamos desempeñar, ¿sí? Gedeón desempeñó un servicio de libertarlos y entonces le iban a colocar para que reinara él, sus hijos y aún sus nietos. Y él dijo, no, yo no. Sea el Señor el que juzgue, sea el Señor el que reine sobre vosotros, sea Yahvé que se enseñoree sobre vosotros. Yo no. Y entonces, importante, ¿por qué? Porque el Señor nos habla de un servicio. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Óigalo bien. Nosotros tenemos que permanecer en las pruebas que el Señor coloca en nuestras vidas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me asignó un reino a mí, ¿sí? Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, si aquí nos está diciendo la palabra de Dios sobre el servicio, porque estaban mirando a ver quién era el mayor de ellos entre los apóstoles, entre los discípulos. Está diciendo, dice, los reyes de la tierra se enseñorean de ellos, ¿sí? De las mismas personas. Y sobre los que tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros. Dice, el mayor, pues que sirva al menor, ¿sí? Y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, de esto se habla. Del servicio es que nosotros hablamos acerca de el reinar, el gobernar. No es como los hombres, o sea, como las naciones que tienen un rey. No, nosotros somos del reino, ¿sí? De Dios, del reino de los cielos. Y entonces allí en el reino las leyes son muy diferentes, ¿sí? La bandera del reino de Dios es el amor, ¿sí? Nos lo dice en Cantar de Cantares, nos habla y nos dice que ese reino tiene una bandera y la bandera es el amor. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de entender que lo que Dios nos habla a nosotros, dice aquí, lo que Dios nos habla a nosotros es algo bien precioso, pero las leyes del reino de Dios es totalmente diferentes, ¿sí? Ahí en Cantar de Cantares capítulo 2 versículo 4 dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue el amor. Es la bandera del reino, ¿sí? Que lo llevan al banquete del Señor para que comamos y bebamos en la mesa del reino, ¿sí? Su bandera es el amor. Y entonces es el servicio, un servicio en amor. Y es todo lo contrario porque pues está el presidente dirigiendo y están los gobernadores, están los alcaldes, están todos acá y es ellos presidiendo. Pero nosotros en el reino de Dios, en el reino de los cielos, es el servicio, es algo totalmente diferente. Y si vemos nosotros, las leyes del reino también son diferentes, ¿sí? Porque si nosotros vemos acerca de las leyes del reino, el Señor es lo que el Señor nos habla acerca de lo que es la regla de oro, ¿sí? El Señor nos habla de la regla de oro y entonces pues es totalmente diferente a lo que es los pensamientos del hombre, ¿sí? En los pensamientos del hombre en el mundo es algo totalmente muy diferente porque el Señor dice, cuando nos dice el que te pega en una mejilla, colócale la otra mejilla. Y entonces, ¿quién hace eso? ¿Sí? ¿Quién hace eso? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar que las leyes del reino son totalmente diferentes, ¿sí? Son totalmente diferentes a lo que es las leyes acá en la tierra. Nosotros, el Señor dice, orad por los que os maldicen, ¿sí?
nos dice el Señor, y es una ley del reino, ¿sí? Orad por los que os maldicen. Dice también, igual nos habla el Señor de aquellos que hablan de nosotros, ¿sí? Nosotros debemos de actuar totalmente diferente. Dice también el Señor, dice, al que te robe la capa, ni aun la túnica se la niegues. Entonces, allí vemos todo lo que es lo contrario, ¿sí? A lo que es la ley del reino. Y esto tiene que ver con el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte el Señor está hablando, es en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Está hablando del Sermón del Monte. Entonces todo en esto, lo que es el Sermón del Monte, el Señor nos está hablando de las bienaventuranzas. El Señor nos está hablando de que somos la sal. De todo esto nos lo habla, y esas son las leyes del reino. Entonces cuando el Señor nos dice a nosotros que nosotros debemos de servir, ¿sí? Porque esa es la parte importante, el servicio. Y dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, dice el Señor. Vosotros son los que habéis permanecido conmigo. Entonces, en mis pruebas dice, yo os asigno un reino, como mi Padre me ha asignado un reino. O sea, al Señor Jesucristo el Padre le asignó un reino, ¿sí? O sea, el reino de Dios, el Padre, de lo que estamos hablando ahora, el Señor le asignó un reino a su Hijo, al Señor Jesucristo. O sea que el reino del Señor Jesucristo se llama el reino de los cielos. El reino de Dios es el reino del Padre, el reino de los cielos es el reino del Hijo, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver algunas parábolas donde el Señor está hablando, ¿sí? Unas veces habla del reino de los cielos y tiene que ver con el reino del Padre, y unas veces habla del reino de Dios, que tiene que ver con el Padre, y otras veces habla del reino de los cielos, que tiene que ver con su reino. Entonces, dentro de ese reino de los cielos, que es del Señor Jesucristo, que se le fue asignado, el Señor Jesucristo nos asigna también a nosotros un reino. ¿Por qué? Porque nosotros somos reyes y sacerdotes. En 2 de Pedro, capítulo 9, nos habla que somos reyes y sacerdotes y personas santas ante Dios. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si el apóstol Pedro está diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos está hablando a nosotros de que somos un reino, ¿sí? Un real sacerdocio. Igual Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 nos está hablando también a nosotros. Nos habla en el versículo 6, nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hay varias partes en el capítulo 5 también de Apocalipsis. Nos está hablando el Señor de que somos reyes y sacerdotes. Pero entonces, si a nosotros nos están asignando un reino, entonces, ¿cómo debo de yo ejercer en ese reino? Entonces, por consiguiente, está el reino, ¿sí?, de nuestro Dios, el reino de Dios, ¿sí? Y así como es el reino de Dios, se manifiesta el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos. Y así, de esta misma forma que el Señor, el Padre le asignó un reino al Señor Jesús, asimismo de esa misma forma, ese reino que nos asigna el Señor Jesucristo a nuestras vidas es igual en la forma de proceder en ese reino. Es como decir, está el presidente de la República, están los departamentos, que están los gobernadores, y están los alcaldes, ¿sí?,
de las ciudades. Entonces, como decirlo así mismo, está el reino de Dios Padre, o sea, como el presidente de Colombia, está el reino de su Hijo amado, el reino de los cielos, que es el departamento del Valle del Cauca, donde yo vivo, y el reino, ¿sí?, que nos asigna a cada uno de nosotros es el alcalde, ¿sí?, que reina Santiago de Cali, ¿sí?, que gobierna sobre Santiago de Cali. Es algo parecido así de esa forma, pero todo se rige bajo lo que está diciendo el presidente. Entonces, mis hermanos, el Señor está diciéndonos que nos ha asignado un reino, y entonces dice que nosotros, dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo ha asignado a mí. Y entonces dice aquí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces esto es muy precioso, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo mismo que el Señor está mostrando en unas parábolas, ¿sí? Cuando dice sobre los obreros de la viña, ¿sí? A mí me parece muy precioso esto, porque dice en la palabra de Dios en Mateo 20, dice, versículo 1, dice, porque el reino de los cielos, ¿sí? ¿De quién está hablando? Entonces, del reino del Señor Jesucristo. Es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Entonces, esto, hermanos, es muy precioso, porque el Señor nos está hablando, ¿sí? Perdón, el Señor nos está hablando, ¿sí?, sobre el contratar obreros, ¿sí? El contratar obreros a las 9 de la mañana, ¿sí? Y dice acá que después salió del viñedo del propietario a las 3 de la tarde, y a las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí y les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajan hoy? Entonces ellos le contestaron, porque nadie nos contrata. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que habían contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, ¿sí?, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, suponiendo que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron, óigalo bien, contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, les has pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él les respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no te acuerdas conmigo que trabajarías todo el día por un salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Si quieres pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti, ¿acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque yo soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos
ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces, mira, hermano, esta parábola es muy tremenda porque está hablando de la salvación. Y aún a los últimos que se les está dando la salvación y que no han hecho toda la labor que han hecho los demás, también se les está dando, ¿sí?, su paga. Entonces, por eso dice que los últimos serán primeros. Y mire que a los últimos fueron los que llamaron de primeros para pagarles. Dice, los últimos serán primeros y los primeros los últimos. O sea que a los últimos fueron los que a los primeros que se contrataron se llamaron de últimos para también darles su paga. Y la paga fue la misma que le dieron a los que habían sido contratados de último. Esto es muy tremendo porque nos habla de la salvación y nos habla del trabajo que debemos de hacer. Entonces, igualmente, hay otra parábola bien preciosa sobre los labradores malvados, ¿sí? Y está hablando del reino de nuestro Padre y que está el capataz, el que les ayuda, ¿cierto? Y aquí en los labradores malvados está en Mateo 21 nos muestra la palabra de Dios. Dice en el versículo 33: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea que esto es muy tremendo porque dijo, bueno, en el tiempo determinado va a haber uvas, van a aplastar las uvas en el lagar y van a recoger y me van a dar el vino, ¿cierto? Entonces la arrendó, ¿sí?, a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro lo mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Versículo 37. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa ante tus ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien él cayere será desmenuzado. Entonces aquí nos está diciendo, hermano, que dice, por tanto el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea, que Dios estaba presidiendo sobre ellos y todo sobre Israel, porque la viña tiene que ver con Israel, tiene que ver con Judá, tiene que ver con Jerusalén, porque sacaron al heredero, lo sacaron afuera de la viña y lo mataron, lo sacaron fuera de Jerusalén y lo mataron. Y dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él, que es a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la que fue comprada con precio de sangre, mis hermanos. A ellos, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a nosotros se nos ha dado, ¿sí? Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea, es trasladado, ¿sí? Es trasladado del lugar, ¿sí?
a aquellos que no quisieron hacer la obra y manifestar su nombre, a manifestar a Dios Padre, a manifestar a Jesucristo, a aceptarlo como su Señor y su Salvador, a ir y a ser discípulos, ¿sí? Porque es servicio, mis hermanos. El reino de Dios, si a nosotros nos llama, si nos han dado, somos como esos labradores que debemos de dar fruto. El Señor nos dice en Juan 15, dice, la rama que no da fruto, ¿sí?, será cortada. Pero la rama que da fruto la va a podar, la va a limpiar para que dé más fruto, porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, muy importante que nosotros lo podamos entender, mis hermanos, ¿sí?, acerca de esa parábola. Entonces ahora tenemos algo que debemos de aclarar, ¿sí? Entonces tenemos el reino de Dios, ¿sí? Tenemos el reino de Dios, que es el reino de nuestro Padre, que se manifestó sobre Israel, y lo vimos anteriormente en Crónicas, en Éxodos, en Jueces, ¿sí? Como aún Samuel lo hablaba, Isaías, ¿sí? El reino de Dios, y está el reino de los cielos. Entonces, en el reino de los cielos es cuando se le es entregado al Señor Jesucristo. ¿Por qué? El Señor Jesucristo mismo lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 15. Dice en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino. Porque óigalo bien, el Padre le entrega el reino, pero el Señor Jesucristo después le entrega nuevamente el reino. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido a todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, el Padre. Entonces, mis hermanos, aquí nos está hablando a nosotros el Señor, nos está hablando de un reino, y ese reino, sí, somos nosotros en el corazón, sí, óigalo bien, nosotros, ¿en quién reina? En nosotros, en los hombres, sí, no en una nación como tal, sí, pero sí se habla del reino de los cielos, ¿sí? Y sí se habla de la iglesia, ¿sí? El pueblo de Dios que fue comprado con precio de sangre. Sobre ellos gobierna, sobre ellos reina, para que se haga la voluntad. Ya no con Israel, ¿sí? En Israel la dejó en stand-by hasta que entre la plenitud de los gentiles, ¿sí? Y después de ello, entonces sigue otra vez nuevamente con Israel. Pero en este caso, el Señor nos está hablando es de que Él no tiene ahorita un territorio de gobernar, sino que gobierna sobre los hombres y gobierna sobre la iglesia, sobre aquel pueblo que fue comprado con precio de sangre. Entonces, el reino de los cielos, sí, que es del Señor Jesucristo y que les fue asignado hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Nosotros le decimos al Señor: Señor, siéntate en el trono de mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres. Dice que es el Señor, y te aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Salvador, el que murió por nosotros, y Señor, el que gobierna sobre nosotros. Eso es lo normal que debía de ser en este reino, ¿sí? En el reino del Señor Jesucristo. Y que todo su pueblo, ¿sí?,
camine en lo que el Señor quiere. Pero vemos que la iglesia que fue comprada con precio de sangre es muy parecida a Israel. Qué pena decirlo eso, pero no lo hemos visto. Y por eso el apóstol Pablo dice, esto se quedó escrito para ustedes, para que ustedes no hagan lo mismo que Israel hizo. Entonces, aquí nos habla en Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad. Óigalo bien, hermanos. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Cuando las personas están en el mundo, óigalo bien, cuando nosotros estamos en el mundo, estábamos bajo el poder, bajo el dominio, óigalo bien, bajo el dominio de las tinieblas. O sea, donde Satanás es, por decirlo así, es autoridad, pero no tiene un reino. Aquí no lo habla. Dice, el cual nos ha librado de la potestad, o sea, del poder de las tinieblas que nos lleva al pecado y a la muerte, y trasladados al reino de su amado Hijo. Sí nos habla de reino. ¿Por qué? Porque el Padre le dio un reino a su Hijo. Y nuestro Señor Jesucristo nos asignó también a nosotros un reino. En la Nueva Versión Internacional, mire cómo lo dice en el versículo 13 de Colosenses 1. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Para que tengamos en cuenta, porque hay una versión, hermano, la Nueva Traducción Viviente tiene un error garrafal, ¿sí? Porque dice en el versículo 13, dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. No es su reino. Satanás no tiene un reino. Él no tiene un reino. Él no es rey. Es el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? No es un rey. Para que lo tengamos en cuenta y corrijamos eso cuando hablamos nosotros, porque muchas veces nosotros hablamos del reino de las tinieblas y entonces estamos hablando algo incorrecto, porque es un dominio de la oscuridad, es una potestad de las tinieblas, no es un reino, ¿sí? No es un reino de la oscuridad, porque él no es rey. Satanás no es rey. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos y lo corrijamos en la forma de que nosotros estamos hablando, y cuando nosotros, más aún cuando nosotros estamos evangelizando, mis hermanos. Entonces, el Señor nos habla sobre esa grandeza del servicio, y esa es la parte que nosotros miramos. Si vemos cómo opera el enemigo en nuestros corazones, es para hacer lo malo, ¿sí? Y no para hacer el bien, el servicio. Entonces el reino, sí, el reino de la luz, el reino de su amado Hijo, el reino del Señor Jesucristo es de servicio, es de amor, es de servir en amor. Y hermanos, la palabra de Dios nos dice entonces, por eso dice en Mateo 24:45, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? Óigalo bien. O sea, el Señor Jesucristo nos ha puesto a nosotros sobre su casa, o sea, sobre su reino, ¿sí? Y que les dé alimento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Importantísimo, hermano. Entonces uno dice, pero es que esto es para los pastores y que tienen para el servicio. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Yo le digo a unas hermanas de la iglesia, yo le digo pastora, y se me miran, ¿pastora? Y dice, sí, tú tienes ovejitas, tú tienes tus hijos, tienes unas ovejas para pastorear.
¿sí? Entonces, importantísimo que nosotros podamos entender que no es solamente el ser pastor en una iglesia. Tengo mis ovejitas para pastorear, ¿sí? A darles pasto. Entonces yo soy un siervo. El Señor me ha colocado, ¿sí? Y tengo 2 ovejitas, 13 ovejitas, ¿sí? 4 ovejitas, 5 ovejitas, ¿sí? Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes os pondrá. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Nos llamaste, Señor, porque nos diseñaste de una forma tan poderosa, Señor, que de acuerdo a los llamamientos santos que tú has hecho, es porque lo podemos hacer, Rey. Señor, gracias, porque lo podemos desempeñar, porque lo podemos, sí, caminar contigo y hacerlo, Señor, porque tú nos fortaleces, Señor. Tú nos dices, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Podemos hacer aquella obra para la cual tú nos llamaste, Señor. Gracias, Rey. Y poder desarrollar todo lo que tú, Señor, nos dices, Rey Santo, Señor, porque tú venciste, Señor. Y estamos, Señor, sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Rey, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, porque tú nos has llamado reyes y sacerdotes, y nos hiciste a imagen y semejanza de Cristo. Señor, gracias por tu Santo Espíritu, porque, Señor, Él nos está volviendo a recuperar esa imagen y esa semejanza de Cristo en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. Y que seas tú gobernando, reinando en nuestro corazón. Amén y amén. El Señor los bendiga, mis hermanos.